utilizada en agricultura o en la parte ornamental, ya que es una isla de turismo y la ornamentación es fundamental. No solo el agua, sino los sedimentos también serían... Los sedimentos también, porque son orgánicos, pues aquí no hay industria petroquímica, no hay industria que genere, solamente habría que hacer una restricción de aquella autolavado o mecánico que hacen cambio de aceite, de no agregar esas aguas en la, sino hacer un manejo aparte. Del resto, en Margarita no hay ningún problema. Bueno, muchachos, tienen que hacer ustedes más preguntas, los que están aquí, porque veo ahí Mapis tiene un problema de conexión y los de allá no sé qué les está pasando. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Tú hablas de que las aguas de las plantas de tratamiento como los cerritos pueden utilizarse para la agricultura porque no hay desechos químicos. ¿Qué desechos químicos podrían afectar la producción agrícola en otras partes, pues? Metales pesados, productos de los petroquímicos como aceite. ¿Y el aceite de comida? No, el aceite de comida es biodegradable perfectamente. Biodegradable. Es orgánico, serían aceites inorgánicos, compuestos tóxicos, mercurio, plomo, compuestos, digamos, una fábrica de batería que es muy contaminante, no la tenemos, sí. Y sin embargo, el ácido sulfúrico sirve para acidificar el agua, o sea, se utiliza en hidroponía para el azufre es un macronutriente para la planta. Lo que es que todo en exceso, de tal manera que esto tratado se puede utilizar. El gran peligro de utilizar plantas de tratamiento aquí en Margarita serían los microorganismos que puedan contener el microorganismo patógeno que puedan contener esa agua. Y eso podría contaminar a la población que consume el alimento o que trabaja en ese campo. Sin embargo, si la planta de tratamiento funciona correctamente, eso no debe suceder. Para que nosotros podamos utilizar las aguas de tratamiento, lo primordial es que las plantas de tratamiento funcionen correctamente. En otros países, el agua que se bañan y consumen esa población proviene de plantas de tratamiento, pero funcionan de manera excelente. ¿Y qué cultivas tú? La empresa nuestra tiene como principal producto el ají margariteño, la rúcula, la albahaca, la berenjena. Entre ellas, pues lo primordial es el ají margariteño, porque es un producto que nosotros tratamos de mantener, de sostener, ya que su tendencia es a desaparecer. Aquí Ana María Mata pregunta: ¿cuántos son los milímetros de agua promedio en Margarita? ¿Tienes una idea? Sí, los promedios de agua en Margarita son muy bajos comparados con el resto del país. De hecho, lo que califica una zona árida es precisamente el régimen de lluvias. En Margarita, el régimen de lluvia promedio anual está entre los 700 y 1000 milímetros, ¿no? Sin embargo... ¿1 litro por metro cuadrado? No, 1000 milímetros son 1000 litros por metro cuadrado al año. 1000 litros por metro cuadrado al año. Okay. Pero la evaporación lo que hace acuérdense que lo que define el clima es la ubicación geográfica, por una parte, con referente a la esfera planetaria, nuestra ubicación. Y nosotros estamos en la latitud entre los 10 y 11 grados, lo que nos ubica en el trópico, y eso influye en nuestras horas de sol, de insolación al año son bastante altas en comparación con
países del norte o del sur. Entonces eso incide en el clima. La otra circunstancia que define nuestro clima es las formaciones montañosas, y eso define en cada ubicación dentro de la isla la cantidad de lluvia. Pero la otra cosa que define es la evaporación, y es la comparación que se hace. La evaporación, evapotranspiración sería completo, está entre los 1800 y 2200 milímetros al año. O sea, más. Quiere decir que en un metro cuadrado de terreno se evapora 2200 litros al año, pero llueve 1000 litros al año, o sea, en las mejores circunstancias, 1000 litros al año. Y eso hace que haya un déficit en la balanza de pago. Eso es, hay un déficit. Entonces, por eso nosotros somos un régimen arídico o árido. ¿Okay? Ambos son palabras correctas. Pero hay un déficit, en este caso, de 1200 milímetros. Okay. Hay que subir un poquito más el audio. Dicen que se oye muy bajo el audio. Ya el manglar de Puerto La Cruz está activo. Bienvenidos al Colegio de Manglar. Una de las cosas que nos damos cuenta, y realmente yo no estoy seguro que sea de Margarita, pero ellos se han dado cuenta de cosas como cuando estamos viendo la pluviosidad, que tenemos pluviómetros en la zona de los Chacos, tenemos pluviómetros aquí a la parte, sería que la parte oeste del Mata 7 o la parte sur-oeste del Mata 7, y tenemos pluviómetros en la zona de Maneiro, en el Colegio del Ángel, y las medidas son distintísimas. O sea, aquí llueve mucho más, en la zona del otro lado del cerro llueve mucho más todavía, en la parte noreste del cerro de Mata 7 llueve mucho más, y en la zona de los Chacos también llueve un poco más, y en la zona de Maneiro llueve menos. Igual en Puerto La Cruz la medida ha sido 0 desde que empezamos a medir hace 2 meses. Eso es característico de las zonas de las islas, que llueve en una parte muy específica, o así pasa en todas partes. Bueno, es correcto. Cuando estaba desarrollando el tema anteriormente, una de las cosas que señalé fue que la geografía de la región determina también la lluvia. Por ejemplo, el Guayamurí está en la falda del cerro Guayamurí. Mata 7. Eso es lo que se llama lluvia orográfica. Orográfica viene de la geografía, pues. Entonces, ¿qué sucede? La naturaleza siempre está en funcionamiento, es una dinámica extraordinaria, está viva, el planeta está vivo. Cuando nosotros vamos a la playa y observamos el mar, delante de nosotros está sucediendo un fenómeno de evaporación de agua en grandes cantidades. Toneladas de agua se evaporan hacia el cielo. Nosotros no lo vemos porque el gas, el vapor de agua, el agua en forma de vapor, no lo vemos. Lo vemos cuando sube, y al subir baja la presión, baja la temperatura y se condensa. Al condensarse tenemos pequeñas gotas tan microscópicas que flotan, y eso es lo que vemos como nubes. Por supuesto, como el viento que tenemos aquí en Margarita viene del noreste y son vientos frescos del noreste, ellas empujan ese vapor de agua hacia el cerro Guayamurí. Cuando van subiendo, va bajando la temperatura, va bajando la presión, se condensa, sucede un fenómeno de saturación, la atmósfera ya no soporta más vapor de agua, más humedad, y llueve o llovizna. Por eso en toda época
copa del Cerro Copey siempre está verde, porque siempre en alguna medida, aunque sea verano, cae algo de agua. Ustedes ven, pueden ponerse enfrente del mar y no ven ninguna nube, y voltean hacia el Cerro Copey y ven la formación de nubes. Luego, si estuvieran del lado del aeropuerto, ven como las nubes, al bajar, porque ya pasaron la montaña, al bajar se van desapareciendo, esa misma nube se va disolviendo, porque vuelve a aumentar la temperatura, hay mayor capacidad de sostener vapor de agua y ella desaparece de nuestra vista. Está ahí, pero no la vemos. Entonces veremos que llueve más hacia la zona, hacia los valles montañosos, aquí en Margarita. Por ejemplo, el Cerro Guayamurí y el Mata 7 produce lluvias hacia Paraguachí, lo que es esta vía que siempre está verde, y siempre tienen algo de agua. Lamentablemente, esa sería la zona correcta de cultivo de la isla. Por eso se asentaron. ¿Por qué la capital de Nueva Esparta queda en Asunción? ¿Por qué la capital de Venezuela está en Caracas? ¿Por qué la segunda capital está en Valencia? ¿O por qué? Eso tenía solo una explicación. El Valle de Caracas era el valle más fértil, más rico, con más agua y posibilidades. De tal manera que yo fundaba una ciudad donde tuviera cerca agua cristalina y posibilidades de producir alimentos en abundancia. Y el valle más impresionante, más rico, más hermoso que tuvo este país es el Valle de Caracas. Y aquí en Margarita, el valle más hermoso que tuvimos fue donde está asentada la ciudad de la Asunción. Entonces, porque ahí llovía más y había posibilidad de hacer represa y de obtener agua de ese riachuelo. Llovía mucho más, el clima era mucho más fresco. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en la zona de Porlamar? En Porlamar, si ustedes buscan el registro de los últimos 50 años, y yo los invito a que realicen un gráfico, verán que en la zona de Porlamar las lluvias han disminuido cuando en comparación a los de la Asunción o otro lugar. ¿Cuál es el motivo de que allá hayan disminuido en una manera tan severa en comparación? Ha sido precisamente la deforestación y la urbanización. La urbanización lo que genera son calles asfaltadas, asfalto caliente, concreto es caliente, techos de zinc y de concreto y de asfalto son calientes, genera un microclima alto, alta temperatura, y eso impide que llueva ahí. Nosotros hemos revertido. El cambio climático sucede a nivel mundial, local. En cualquier lugar donde el hombre intervenga hay un efecto contrario hacia la mejora del clima. ¿Podemos revertir eso? ¿Cómo no? Podemos revertirlo, pero tenemos que hacer justo lo contrario. Empezar, y ya existe en otros países más desarrollados, con mayor conciencia en su población y en su dirigencia, en los políticos de la región, en hacer ya lo que llamamos techos verdes, sembrar hortalizas, hacer parques en los techos. Cuando se desarrolla un centro comercial, o cuando se desarrolla una fábrica, o cuando se desarrolla un urbanismo, tiene gran importancia la parte vegetal, porque eso hace cambiar el clima. Nosotros podemos bajar 5 grados la temperatura de la isla si nosotros sembráramos, reforestáramos la isla, el daño, mitigáramos o compensáramos ese daño que se ha hecho a través de años. Lo hacemos de un año para otro, no son muchos años, pero es un trabajo que hay que comenzar. Eso, por lo menos en lo personal, que trabajo con la agricultura y que he visto el cambio, he vivido, porque la edad me lo permite, cómo ha cambiado el clima, es realmente alarmante. Yo soy profesor de ecología y nunca pensé vivir lo que estoy viviendo. Yo, cuando hacía referencia
hace 20 años, de lo que le iba a pasar a mis nietos, no pensé que era yo el que lo iba a vivir. O sea, jamás pensé. Cuando tú me decías, nosotros estamos sorprendidos porque hay diferentes mediciones en esta zona cercana, eso es correcto. Las mediciones no son iguales, porque cada condición local hace la diferencia. Entonces, ¿qué hacía yo antes? Yo antes sembraba, recién graduado, de manera extensiva. Yo sembraba todos los años 1000 hectáreas de maíz y sorgo. Y en la misma época me trasladaba a otro lugar y sembraba 680 hectáreas de girasol. O sea que yo sembraba todos los años 1680 hectáreas de cultivos. Esto representa, y como son extensivos, significa que depende del clima, depende del régimen de lluvia de la localidad. ¿Cómo hace un ingeniero agrónomo cuando va a sembrar en esas condiciones? Un ingeniero agrónomo debe tomar 3 puntos meteorológicos, triangula 3 puntos meteorológicos donde quede la siembra que se va a hacer. Toma todos esos datos, los organiza en cuadros y luego hace un promedio, ¿verdad? Y una curva con referencia a la fecha de inicio de lluvia y término, fin de lluvia. Y eso genera una curva que tú la combinas con las necesidades del cultivo que tú siembras. En mi caso yo sembraba maíz y sorgo. Entonces el maíz requiere más agua que el sorgo. ¿Qué hacía yo? Yo comenzaba sembrando ahí a inicio de lluvia porque tenía más opción de que tomara agua en todo su ciclo. Pero yo tomaba las probabilidades. Eso me da una curva de probabilidades. De tal manera que yo decido en qué momento comienzo a sembrar, porque la probabilidad de que las lluvias sean suficientes para que el cultivo en floración tenga buena humedad y en cosecha permita secar la planta para poderla cosechar con la cosechadora, yo determino, comienzo, la probabilidad más alta la tengo para tal fecha, 15 de mayo, 18 de mayo, 20 de mayo, ahí comienzo yo a sembrar maíz. Y siembro maíz. Hasta donde yo digo, yo comienzo a sembrar, son 1000 hectáreas, son muchas hectáreas, un trabajo muy duro y continuo. No hay sábado, no hay domingo, lo único que lo para uno es la lluvia. Y uno siembra lo que uno puede hasta que uno diga, bueno, las probabilidades de que yo tenga una siembra exitosa solo es hasta el 30 de julio. Después del 30 de julio yo no puedo seguir sembrando maíz. Entonces yo siembro lo que me permite sembrar el tiempo hasta el 30 de julio. Si yo sembré 500, 600, 700 hectáreas, hasta ahí llegué, porque es lo racional. Y a partir de esa fecha, ¿qué hago? No dejo de sembrar el resto del terreno que tengo, que son 1000 hectáreas, y lo que hago es cambiar de rubro y cambio a sorgo. ¿Por qué cambio a sorgo? Porque el sorgo tiene una condición distinta, un ciclo más corto, es un cultivo de origen africano, requiere menos cantidad de agua, sobrevive y te da producción con menos cantidad de agua y tienes, entonces completas tu terreno y por supuesto esto es con financiamiento del banco que te tiene muy asustado y tú tienes que ser muy hábil, muy astuto para lograr obtener de algo tan cambiante como el clima un éxito, ¿verdad? Yo durante 16 años hice eso. Al principio era muy fácil, funcionaba, pero los últimos 3 años el susto fue muy grande porque el clima fue cambiando. Ya los cuadros que hacía no me resultaban y entonces lo que hice fue que dije, no siembro más extensivo, voy a sembrar intensivo de manera corta y segura porque por supuesto la familia no puede, una persona no puede estar en esta. Miren, el clima en el planeta en 100 años ha variado casi 1 grado. Hasta ahora oficialmente es 0,8 grados.
casi 1 grado. 1 grado de temperatura, muchachos, es grave para el planeta. Y no se imaginan en qué medida, para el ecosistema y para todo. Hay deshielo. Yo, como agricultor, soy optimista. Esta reunión y esto que hacen ustedes, a mí me genera optimismo, porque es una siembra de conciencia, es una siembra del futuro. Aquí no espero que ustedes, los que están directamente involucrados en esto, sean los que aprendan, no es que los que vienen detrás de ustedes, también ustedes tienen que transmitir este nivel de conciencia. ¿Preguntas? Fíjense, yo vi una noticia hoy en la mañana de un caso muy aislado de clima. En las costas de Japón ocurrió como unos movimientos de las placas tectónicas y se produjo una especie de tsunami, pero muy pequeño, pero en las costas hay una cantidad de espuma, como que si hubiese demasiado espuma completa en el mar y es pura sal. Podría ser que si ustedes están usando los mares o que ustedes desviándose las rutas oceánicas de alguna manera. Sí, bueno, por una parte, para aclararte el punto, los movimientos telúricos no tienen nada que ver con el cambio climático, no afectan el cambio climático. Los movimientos telúricos es algo natural del planeta. El planeta cada vez que él tiene reacomodos, y lo que para nosotros es destrucción, realmente para el planeta es construcción, ¿no? O sea, él está en constante cambio. Sí, lo que está afectando los cambios telúricos es las explotaciones de petróleo, la extracción de petróleo y inyección o sea, está cambiando las presiones internas. Eso sí afecta en puntos donde sucede y va a afectar y va a seguir afectando. En qué medida no lo conozco, no es un tema pero sé que lo hace. Ahora, el clima sí no tiene nada que ver con los movimientos telúricos. El tsunami es efecto de ese movimiento, y tengo una experiencia impresionante cuando muchacho, porque yo nací en Carabobo y ella está Palmavén, que es una petroquímica, y nos fuimos a la playa de Morón, y por supuesto, muchacho al fin, ignorante de las cosas, nosotros vimos en la playa una cantidad de espuma impresionante, como haber salido de una lavadora, pero toda la costa, ¿no? Sí. Y rosada además. Era una cosa alucinante, ¿no? Nosotros, pues, era una cosa así como fantasía, estar en era una cosa, pero la espuma, tú caminabas y la espuma estaba así, te tirabas en la playa y era una cosa, sí, era una cosa impactante. Y bueno, nosotros fuimos a disfrutar de ese, pensando en el evento natural, y nos estamos bañando ahí, disfrutando de nuestro día, y después que salimos, que hacemos el comentario, y uno de los vecinos trabajaba en la refinería El Palito, nos dijo, no, mira, eso es los desechos de la planta petroquímica que caen al mar, y el movimiento del mar hace ese efecto de espuma. Yo no sé si será el mismo caso, si hay alguna planta ahí o no lo sé, pero normalmente la sal hace espuma, pero no a ese nivel que sea muy grande. Puede ser que haya algo petroquímico que sea de tipo jabonoso que genere espuma. No lo puedo decir, pero no lo sé. Con respecto a la parte interesante que tú dices, si está bajando la salinidad del agua, la salinidad de los mares es fundamental para el equilibrio térmico del planeta. Es lo que genera las corrientes marinas y es lo que hace que el frío se intercambie con el calor, y especialmente los países nórdicos reciban calor, porque a nosotros nos haría bien un poquito de fresco, no nos afecta. Pero los del norte no recibir calor significa que se van a tener temperatura más baja, su agricultura va a sufrir, su clima va a sufrir, van a necesitar más calefacción para
se van a paralizar más las actividades normales de la sociedad. Entonces eso sí afecta. Sí, los hielos se están descongelando y están bajando la salinidad, y ese equilibrio de los flujos, porque es multifactorial, uno de los factores es la sal, está afectando el planeta. Aquí nos preguntan cómo nos afecta el fenómeno del niño y la niña y cuál es su impacto. El fenómeno del niño y la niña sí también es un descubrimiento nuevo, pero que siempre ha pasado en el planeta, y que es simplemente la acumulación del calor hasta un punto donde ya después se genera una corriente de las aguas calientes que hacen evaporar una cantidad de vapor, y con las cordilleras ese calor evaporado se enfrían y caen en gran medida. Luego que ella baja su temperatura, se vuelve a ir acumulando como una olla de presión hasta que llega a un punto que normalmente es cada 4 o 5 años, ya lo tienen determinado, y vuelve otra vez, pero es un ciclo, ¿no? Y eso es conocido desde hace mucho, se llama fenómeno del niño, porque sucedía en la época de diciembre en las zonas de Perú, ellos son los que le pusieron ese nombre, y como hay el efecto similar en la misma zona tropical, pues el mismo paralelo, en la misma longitud en el lado atlántico, entonces le pusimos en contraparte la niña, y sucede alternadamente el niño y la niña. A nosotros los que estamos aquí nos afecta, sí nos afecta, ambas nos afectan en menor medida que tal vez que en Colombia, que en Ecuador o que en Perú, pero nos afecta, nos terminan de afectar, siempre nos llega. El 2010 yo perdí toda la siembra, aquí llovió 5 meses seguidos, yo creo que tú te acuerdas porque aquí hubo unas inundaciones terribles, esas son fechas que no se olvidan. Yo pedí la siembra más grande de ají que había hecho, llovía, y a mí no se me olvida, todos los días, entre 3 y 7 veces al día. Es una zona árida, una cosa que que saturó los suelos, y por supuesto los agricultores perdimos mucho tiempo, más que después que se van las lluvias hay que esperar que ese suelo saturado, esperar casi 2 meses para poder empezar otra vez a trabajar, de tal manera que fueron 7 meses de falta de cultivo. Sí, una de las preguntas que le hacíamos a los grupos que estaban estudiando es sobre las vaguadas, porque el historiador de la zona de Tubores nos hablaba de que la ciudad de Nueva Cádiz realmente no había desaparecido por un maremoto, sino por una vaguada, que es un fenómeno mucho más común en nuestra zona, y nos contaba que bueno, ya era una población que se había extinguido prácticamente porque se habían acabado las perlas, pero lo que quedaba de las casas y eso lo fue acabando una vaguada. Y yo les preguntaba que investigaran un poco si en Margarita habían sucedido o en Venezuela habían sucedido las vaguadas y en qué época del año. Y nos damos cuenta que las vaguadas tienen una relación también directa con lo que es los nortes, ¿no? Entonces, las vaguadas se han dado siempre en las épocas de diciembre, marzo, que es supuestamente una época que no son de lluvia, son de verano para el resto del país. La vaguada famosa de Vargas, donde desaparece una parte importante de la población de Vargas, fue exactamente en el mes de diciembre. Y 2 o 3 años después vivimos nosotros una vaguada aquí en Margarita, y luego 10 años después otra vaguada. Nosotros que estábamos aquí en el colegio veíamos como toda la zona, toda la cancha, todo era de 3, 4, 5, 10 centímetros de agua, todo, inundado, toda la autopista, el agua pasaba por arriba de los carros en la autopista. O sea, que uno no se imagina cuánta agua puede acumular una zona en tan poco tiempo, ¿no? Aquí dicen, ¿cuánto tiempo cree usted que podría sobrevivir el planeta si seguimos
impactándolo de la manera como se está haciendo. Esta pregunta viene del Colegio El Manglar en Puerto La Cruz. No, el planeta no tiene problema de sobrevivencia. El planeta siempre va a sobrevivir. Él utiliza mecanismos para todo esto que ustedes ven, estos cambios climáticos y los desastres que ustedes ven. Eso es su forma de reaccionar, ¿no? El planeta siempre va a sobrevivir. Nuestro atentado es contra nosotros mismos y contra otros seres vivos, pero el planeta siempre va a sobrevivir. John Lovelock decía que para evitar esto la energía que deberíamos utilizar es la energía nuclear, porque él decía que esa es solamente contaminante para nosotros y el planeta sabe manejar niveles altísimos de radiación porque en alguna época los tuvo. Pero claro, nosotros no querríamos un planeta sobreviviendo sin nosotros. O sea, no tiene como mucho sentido, ¿no? Nosotros somos para el planeta lo que sería una enfermedad, un parásito para nuestro cuerpo. Nosotros somos el parásito del planeta. Nosotros somos la enfermedad. Nosotros, hasta hace poco, el hombre, que es una especie más que vive sobre el planeta, hacía uso de los recursos naturales de manera sustentable porque la población no era capaz de generar tanto daño como para dañar el ecosistema. Pues se hacía una vivienda y se hacía de madera, se utilizaba esa madera, pero se dejaba el bosque y el bosque tenía capacidad de renovarse nuevamente. Y luego se casaba el hijo y 20 años más tarde hacía una vivienda, no al lado, sino mucho más lejos, o en otro lugar, y tenía capacidad de regeneración. El recurso que tú utilizaste, la naturaleza, ella tenía la capacidad de velocidad de regenerarse nuevamente. Ahorita nosotros somos tan numerosos y crecemos, nuestra población crece a tal grado que nosotros utilizamos vorazmente los recursos naturales sin permitirle a la naturaleza tener tiempo de recuperarlo, y nosotros no hacemos nada al respecto. Eso es lamentable. Con respecto a lo del clima, el clima va a seguir cambiando porque nosotros, yo no veo hasta ahora, aunque hay bastantes proyectos nuevos que se están desarrollando, bastante avanzados, para dejar de utilizar combustible. Sin embargo, yo veo todavía muchos años en la quema del petróleo, lo que es reponer los niveles altos de CO2 a la atmósfera. El petróleo es lo que la naturaleza pudo sustraer de la atmósfera y darnos este clima agradable para vivir, y lo mantuvo ahí, lo tiene en reserva, lo tiene enterrado. Si nosotros lo liberamos, el calor que vamos a tener, las lluvias, la temperatura, los eventos de tormenta, viento, etcétera, que ustedes han visto lo que pasó en México. Ahorita mismo hay más de 1000 muertos en la onda de calor que hay en la India, y estos son eventos que se van a repetir con más frecuencia. Cada año vamos a tener récord de temperaturas altas, récord de temperaturas bajas, récord de lluvia. Cada año va a seguir subiendo porque nosotros cada año seguimos deteriorando el agua, contaminando las aguas. O sea, ese es otro tema que no tiene que ver con el cambio climático, pero que nos afecta a nosotros y a la salud del planeta y de las otras especies, porque la agricultura no se puede hacer sino con agua buena. Tú no puedes tener un buen cultivo con aguas contaminadas. Las aguas contaminadas no sirven para regar maíz ni papa. Tienes que utilizar agua de buena calidad. Aquí preguntan hay dos preguntas. Una dice Colegio Divina Pastora. Una dice, sí, ¿cuánto tiempo podrá resistir la capa de ozono debido a esta contaminación? Y la siguiente pregunta, que viene del Manglar,
Dice, ¿cómo sabemos si estos cambios climáticos son 100% responsabilidad del hombre? Ok, sí, bueno, está bien documentado, si es responsabilidad nuestra o no, es muy normal. Una de las cosas que el hombre es habilidoso es en echarle la culpa o quitarse la culpa y echarle la culpa a otro, no asumir sus culpas. Eso es algo muy humano, no asumir nuestra responsabilidad, ¿verdad? Eso lo ven ustedes a diario en la televisión. Eso no hay que ahondar mucho en eso, parte de la naturaleza humana. De manera que no hay duda de que hay responsabilidad. Por ejemplo, miren, lo que hay en internet, el 80% es basura. Pocas cosas poca información. Sí, pocas informaciones son realmente verídicas. Dentro de las petroleras hay intereses y se paga a investigadores científicos para que emitan un informe donde ellos no son responsables, porque ellos quieren seguir extrayendo petróleo, ese es su negocio, y lo que hacen es alargar pues estas cosas. Entonces ellos pagan tanto como pueden para mantener este contraflujo de información, igual que a las tabacaleras le pagan para decir que el cigarro no produce cáncer. Eso, ustedes se meten en internet y consiguen muchísimo trabajo donde consiguen eso. O sea, el internet soporta todo. Está en la vida de nosotros en poder filtrar eso como científicos. Yo les doy como una orientación pues para que utilicen. Hay un Google que se llama Google Académico. Ustedes busquen una opción que tiene Google, que es Google Académico. Cuando ustedes quieran investigar algo, consigan el nombre científico de la planta, del animal o el tema que ustedes, pero búsquenlo en Google Académico. Lo que está ahí informado es más científico. Es científico, porque normalmente son tesis de pregrado, posgrado, doctorado, trabajos de ascenso de algún profesor universitario. Ese trabajo fue evaluado por especialistas, la universidad lo aprueba, lo avala y acepta su publicación en internet e incluso publicación en físico. Esos ya son filtrados, ya ustedes saben que bueno, depende del tema. Yo, por ejemplo, aquí en Margarita, yo utilizo mucho en agricultura los trabajos de la Universidad de Almería, los trabajos de la Universidad de Florida, pero por ejemplo a mí no me sirven los trabajos de la Universidad de alguna universidad de Alemania, incluso la de Argentina tengo que filtrarla un poco, porque es otra zona climática, no me va a funcionar igual. Entonces uno tiene que ver dónde está ubicado y si se corresponde a nuestras condiciones climáticas. La universidad en España, en la zona de Almería, es una zona desértica, arenosa, con alta evaporación, con baja precipitación, con pozos salobres, muy parecida a la otra. Entonces, para mí y es una zona de alta producción agrícola, entonces tengo esa conexión, siempre estoy siguiendo eso. Hace unos 10, 12 años se hablaba muchísimo del problema del hueco en la capa de ozono, que el hueco estaba creciendo, de manera increíble, que la vida como la vemos no iba a poder sobrevivir con el crecimiento de este hueco, y luego se acabó esa información, dejaron de hablar del ozono. Algunas personas decían que la misma contaminación había hecho que se hiciera una especie de filtro y que funcionara la contaminación como parte de la capa de ozono que estaba impidiendo la entrada de los rayos directamente a la Tierra sin pasar por la capa de ozono. ¿Qué comentario tienes tú a eso? ¿Tienes alguna información? Un poco para responder a la pregunta del Colegio Divina Pastora, que hablaba de que cuánto tiempo puede resistir la Tierra con el hueco de la capa de ozono. Sí, cómo no. Bueno,
esa noticia es, con respecto al hueco de la capa de ozono, es una noticia optimista, porque en base a varios acuerdos a nivel mundial se logró un gas que se utilizaba para los aires acondicionados, ya no se utiliza, ya está prohibido. Creo que muy pocos países, en Venezuela fue uno de los países que más se usaba, no sé si ya todavía se usa, pero eso se fue eliminando y la capa de ozono se ha venido recuperando. Esa noticia y las noticias meteorológicas, yo sigo varios satélites. Está el NOAA y el GOES, uno es de la NASA y el otro, el GOES es de la NASA, no recuerdo cuál de los dos. Pero yo sigo, yo lo tengo en automático pues, en mi computadora, y sigo ahí a diario cómo es el cambio climático. Además hay muchas, yo tengo como 10 diferentes reportes meteorológicos en el planeta. Los que más sigo son estos dos, porque ahí del lado de Pacífico, del lado más de Japón, que sigo muy poco, solamente cuando se da un evento me traspaso ahí a verlo. Lo sigo mucho. Desde que inicié mi carrera de agricultor hace más de 30 años, antes no tenía este recurso. Tenía el recurso de los registros físicos que se llevaban en esta zona. Yo hacía mi cuadro de probabilidades, mis colegas me llamaban mucho, me solicitaban. Tuve la suerte de tener un trabajador que tenía la habilidad de decirme si iba a llover o no, y yo determinaba si regaba o no. Sí, entonces él me enseñó un poco a sentir esas sensaciones en la piel, en el olfato y en el clima, en los vientos, y más o menos yo lograba en aquel tiempo. También me quedó esa enseñanza que no es de la segunda universidad, es la experiencia, es la vida con el campesino, que es su riqueza en sabiduría innata, ¿no? Transmitida de generación a generación, ¿no? Que no está escrito, esa sensibilidad, porque ellos tienen una gran sensibilidad a esas cosas y una gran intuición. Hay una de esas cosas que se mezcla la ciencia con el saber popular. En Margarita hay dos compañías que se dedicaban a la perforación de pozos, y esas compañías tienen sus estudios geológicos y tienen unos aparatos que miden, pero siempre había un señor en Macanao que buscaban, él tenía unas varitas, y con esas varitas iba encontrando el sitio exacto para que la máquina perforara. La perforación de un pozo es costosa, o sea, equivocarse en la perforación de un pozo es perder una cantidad importante de dinero. Entonces ellos primero hacían sus cálculos científicos y después buscaban al sabio del sector que le dijera, bueno, ¿qué dices tú para corroborar si lo que ellos habían determinado por sus estudios geológicos a él también le daba? Y de hecho aquí en el colegio los dos pozos que se hicieron fueron también apoyados por un experto nativo de Margarita, que era el que llevaba las compañías para tratar de aumentar la probabilidad de que el pozo fuera correcto. Y era más acertado que las máquinas más modernas. Y el ser humano nace con una cantidad de habilidades y sensores y intuiciones que nuestra educación y nuestra vida diaria nos bloquean. Yo intento mantenerlo, es difícil, porque nosotros ya hemos perdido el olfato, hemos perdido la mujer se le dice el sexto sentido que tienen ustedes. Eso existe, y eso en aquellas épocas pues el oído era mucho más fino que el de ahora, porque ahorita oímos a
a gran volumen. Para nosotros en el pasado el oído era la diferencia entre la vida y la muerte, porque tú sentías los pasos, porque así como uno cazaba y eso te ayudaba a cazar, eso también te ayudaba a que no fueras cazado, porque tú también eras parte de la dieta de otros animales. Entonces esa sensibilidad de oído, esa sensibilidad de olfato nos daba a nosotros y la observación, ¿no? Una gran observación nosotros. Yo tengo una capacidad de observación porque la he cultivado, pues. La diferencia, no sé qué van a hacer todos ustedes van a seguir una profesión distinta, pero créanme que la clave del éxito y la diferencia entre un buen profesional y un mal profesional es la capacidad de observación. Cuando usted llega a un médico que no tiene una buena capacidad de observación, usted puede seguir con su enfermedad hasta morir. Y cuando usted llega con un médico que tiene que ha cultivado su capacidad de observación, ese hombre le puede salvar la vida. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Y el de ser un buen profesional en tu materia o no serlo. La observación, hay que cultivarla. La observación y tener esa capacidad de conectar las experiencias y los conocimientos para generar soluciones, para generar, descubrir y poder hacer algo. ¿Preguntas? De los trabajos, de las actividades que... Yo tengo una pregunta. Fíjense, al principio cuando hablabas de la humedad y sobre la cantidad de nubosidad que hay en la isla específicamente para el Cerro Mata 7, si en algún momento pensó la instalación de un sistema de captanería como una manera de obtener agua para la localidad de Atamonor. Tal vez si se hiciera una conexión entre la captación del agua y lo de los techos verdes, podría ser una forma de mitigar por comunidades, tal vez, no sé. No sé si les parece viable o no ese tipo de ideas, o qué otro tipo de funciones podría dar usted en relación a una manera de captar agua, no necesariamente por el medio de lluvia. Si hay lugares donde tenemos alta nubosidad, también existen alternativas ecológicas y ligeramente económicas con las cuales podemos obtener agua, no necesariamente de recirculación de agua. Sí, en el Cerro Copey hubo una experiencia, no sé si fue con la Salle o con la UDO. Ellos colocaron allá un capta neblina. Por supuesto, eso hay que hacerlo donde hay neblina. Y aquí donde sucede eso en la sierra, lo que llamamos la sierra, Cerro Copey. Y ahí hubo un capta neblina, duró un tiempo, eso requiere mantenimiento porque los vientos pues la afectan, la gente también, algunos lo dañaron, pero mientras estuvo eso ayudó mucho a las personas que subían porque tenían a disposición agua. Los carros que subían, antes se podía subir en carros, llegaban recalentados y esa agua lo ayudaba se usaba para muchas cosas. No es una cantidad de agua muy importante, porque nosotros no estamos en una zona como Mérida. No es agua como para tener un gran cultivo, para tener un cultivo comercial, pero sí es una opción para conseguir agua para sobrevivir, digamos, para las necesidades de alguien que viva en una región así. Aquí en Margarita lo que más recomendable es captar las aguas de escorrentía. ¿Okay? Cuando llueve, la lluvia que cae, una parte es infiltrada, absorbida por el suelo, se infiltra hacia capas inferiores, pero esa infiltración es lenta. Por eso a los agricultores nos gustan las lluvias que dicen que empapa, pero no. No moja, pero empapa. No moja, pero empapa, eso. Que chinchinea, dicen uno, ¿no? Que va cayendo porque da tiempo para absorber el agua. Esas son las mejores lluvias.
que son lentas, que no son chaparrones, que cae una gran cantidad de agua, pero al suelo no le da oportunidad de ser absorbido, y entonces hay un escurrimiento de la escorrentía y se va y se acumula en las zonas bajas, y ahí más bien lo que hay es exceso de agua, se forman lagunas, se van a las quebradas y van al mar. Eso que sucede mucho en Macanao y sucede aquí en Margarita, eso se desaprovecha porque se deberían hacer pequeños retenciones, diques, que puedan acumular esa agua, ¿no? Y eso se ha usado toda la vida y eso no daña a la naturaleza, pero sin embargo existen en nuestros funcionarios del Ministerio de Ambiente un chip en la cabeza donde eso que ustedes ven que incluso existe aquí en la isla, de manera que lo usaba la gente de la colonia, porque es un recurso y que se usa en Europa, y en eso es toda una ciencia y no tiene por qué alterar el ecosistema, más bien lo beneficia porque le daría más agua a los animales y vegetales de esa localidad, y a nosotros nos controlaría también que la fuerza de esa escorrentía no dañara aguas abajo, lo que sucede cuando hay exceso de lluvia. Aprovechar esas aguas, no perderlas. Nosotros perdemos ese recurso. Nosotros también cuando diseñamos aquí tenemos que cambiar nuestra moda de pensar, y los arquitectos, ¿verdad?, y los urbanistas tienen mucha responsabilidad en esto. Lamentablemente esta parte de concientización es más fuerte a nivel de Europa, Alemania u otros sitios que en nuestra zona, en nuestro país, porque sigue siendo el mismo peso de siempre, de toda la vida, sin modificaciones, que no se altera, y aquí tiene que modificarse. Yo tengo diseñado un tanque de agua donde cuando llueve el agua cae dentro del tanque. O sea, los tanques de agua siempre tienen que tener techo, porque si no se genera algas que me tapan los goteros de riego. Y evaporación también. Sí, y se evapora y además se calienta. Es mejor un agua fresca que en un suelo caliente, que refresca la zona radicular y tiene más oxígeno. Cuando un agua se calienta tiene menor contenido de oxígeno, las raíces respiran y parte del oxígeno que toman no solamente son de las áreas de espacios aéreos que hay dentro del suelo, sino que también del oxígeno del agua. Aquí nos están preguntando ¿hasta qué punto es recomendable utilizar el agua del aire acondicionado? Los aire acondicionados. Perfecto, excelente, eso es lo que hay que hacer. De hecho, ahorita, bueno, les confieso algo que, bueno, no lo es, pero estoy trabajando con ingenieros, ya tenemos más de un año en eso, en hacer un sistema donde se usa se gasta solo el 1% del agua. O sea, se riega y se cumple el proceso de cultivo solo con el 1% del agua. Y se recoge el agua que sobra. De lo que normalmente se usa en agricultura, solo con el 1% del agua. Son precisamente, pensando en el cambio climático, ahora los cultivos, por lo menos este que estoy diseñando, pensando en el futuro, son totalmente cerrados, son en un cuarto como este, se hacen varios pisos, no le afecta en absoluto el clima, no requiere de insecticida porque no hay manera de que entre ninguna plaga ni enfermedad, y el agua que ellos utilizan, el agua y el fertilizante es recirculable, de tal manera que no se pierde fertilizante. El agua que utilizan es la que evapotranspira, y esa agua con el aire acondicionado es recogida y se condensa y vuelve a entrar al mismo tanque, de tal manera que el gasto ¿Y la luz? Y la luz es con paneles solares, luz LED, que utiliza muy poca bateaje, de tal manera que ni siquiera dependemos de un servicio eléctrico que si nos falla no nos importa, o sea, va a tener
autonomía total. Es un poco pensando en ese mañana que viene. Claro. En ese mañana. Cultivos que no son de la zona, porque está subiendo, puede jugar con la temperatura. No importa donde lo haga, lo puede hacer en un sótano, lo puede hacer. En el caso, por ejemplo, de zona fría sería calefacción, igual. ¿Y la luz LED funciona en la planta igual que la luz solar? Sí, ese es un tema. Cuando ustedes vean fotosíntesis me dieron a mí en bachillerato. Y cuando yo llegué a la facultad de agronomía, el profesor de fisiología vegetal, que son 2 semestres, lo primero que nos dio en clase, ¿se acuerdan lo que ustedes aprendieron en bachillerato? Borren eso no es verdad. Eso es un esquema muy simple, cuando uno piensa que es muy complicado. Y cuando a mí me dieron 100 veces más de lo que vi en bachillerato, uno dice, wow. O sea, no hay duda de que Dios existe, porque es tan complejo, tan maravilloso, tan increíblemente que eso no es obra de la casualidad. Es una cosa maravillosa. Estamos vivos por ese proceso, existe la vida por ese proceso. Cuando yo me graduó en pregrado, que yo pienso que me las sé todas con ese panorama de la fotosíntesis, que conozco el origen de lo que es la vida, por qué existe la vida, y llego a posgrado, a hacer el posgrado que lo hice en la misma facultad que estudié. Me toca la misma profesora que nos dio, que Jocelyn Asensio, que es PhD especialista en esta parte. Y cuando estamos 15 personas que éramos de todas partes del mundo, éramos 3 venezolanos nada más, ella se dirige a nosotros 3 y nos dice, ¿se acuerdan lo que vimos en pregrado de fotosíntesis? Bueno, olvídense de eso, vamos a comenzar de nuevo. Y yo no lo podía creer, los niveles de amplitud que eso a nivel de quantum, lo que significa la fotosíntesis. La parte de la luz no es fácil. Una de las cosas que más estudio ahorita es justamente la parte que estás tocando, la parte de la luz. Es lo más difícil de todo lo que estoy haciendo. La ventaja es que el LED tiene la posibilidad de manejar rangos distintos de luz. Está la roja, la azul, todas. La roja y la azul son lo más importante. Cada uno tiene un efecto sobre la planta. Es saber manejarla con el metabolismo y la fisiología de cada planta, que es particularmente distinta. No es lo mismo la lechuga que el girasol, que el mango, que la fresa, que el frailejón, son totalmente distintos. Cuando ustedes van a un médico, el médico tiene una guía farmacéutica de este tamaño. Es una sola especie la que tiene, es así pequeña, y tiene muchos medicamentos para diferentes enfermedades. Cuando al agrónomo le toca consultar esa guía tipo farmacéutico, es como así, porque no son las mismas enfermedades para el girasol, ni para el maíz, ni para el mango, ni para la lechuga, ni para la fresa, ni para el conejo, ni para el avestruz, ni para el cochino, ni para el caballo. Son totalmente distintos, son fisiologías distintas, enfermedades distintas, tratamientos distintos, todo es diferente. Bueno, aquí la última pregunta para ir cerrando esta actividad. Dice, ¿se podría utilizar las aguas contaminadas? ¿Las aguas contaminadas tienen algún beneficio para...? Bueno, ya usted lo contestó al principio. Depende de qué contaminante. Depende de contaminante. Siempre será posible descontaminar el agua. Siempre será posible, ¿no? Quitarle la radiación, ese no es el tema que puedo tocar, pero mientras no sea radiación, hay diferentes formas de descontaminar el agua. Lo único que la tecnología de descontaminación es costosa, pero la tecnología va avanzando, y gracias a que el petróleo estuvo mucho tiempo a un alto precio, permitió que se invirtiera en investigación, y ya vamos a hablar de investigación, que se invirtiera en investigación, y avanzó mucho lo que es el tema de la energía solar, eólica, lo que es el biocombustible,
lo que es las baterías, que es uno de los temas, ya ha avanzado mucho, ¿no? Y eso ha hecho, ese avance permitió también que ahora se hayan hecho zonas de paneles solares, que ha ido bajando la necesidad, y también aparatos mucho que consumen más eficientes, vehículos más eficientes, equipos más eficientes, luces más eficientes, y eso ha ahorrado. Entonces eso es lo que ha hecho que baje el precio del petróleo. Bueno, la idea de esta reunión durante una hora era compartir un poco con un especialista que nos ha dado una visión bien amplia de problemas relacionados con el tema que estamos investigando. Ojalá podamos contactarnos antes de que cierre el proyecto otra vez contigo. Quiero decir una cosa. Claro que sí. No quiero dejar porque creo que va a ser útil para su trabajo. En Margarita tenemos una particularidad con las lluvias. Las lluvias aquí son bimodales, tiene dos periodos. En Venezuela tenemos dos épocas, no estaciones, tenemos dos épocas, época de lluvia y época de sequía. ¿Okay? En Margarita tenemos cuatro. Tenemos dos épocas de lluvia y dos épocas de sequía, por eso se llama bimodal. Y tenemos entonces una época de lluvia que es la que empieza ahora, que sentimos que llovió hace poco, ¿verdad? Comienza junio, julio, agosto, es una época de lluvia. La otra época de lluvia es noviembre, diciembre, enero, con su pico en enero, y aquí con su pico en julio. Normalmente, eso es lo normal. No quiere decir que vaya a ser así. Solo Dios sabe. Cuando me preguntan, ¿va a llover? ¿No va a llover? ¿Cómo va a llover? Si este año, solo Dios sabe. Hoy en día nadie lo sabe. Si usted quiere ganar una apuesta, apueste contrario a lo que diga el meteorólogo, y es más seguro que usted gane más apostándole al contrario que a su favor. Eso es una ciencia totalmente inexacta y solo Dios sabe lo que puede pasar. Porque el cambio son estados alterados. Cuando hay estados alterados no hay la posibilidad de una regularidad. ¿Entiendes? Esto está cambiando. Es un cambio. Y un cambio son estados alterados. Entonces, tenemos dos épocas de lluvia y dos de sequía. La de sequía serían febrero, marzo, abril y mayo. Es una sequía. La otra sequía viene septiembre, octubre. ¿Ok? Es la otra sequía que viene. Hay un bajón. La más fuerte sequía es esta que acaba de pasar. Y luego, con respecto a otro dato que ustedes necesitan para el cálculo del agua que van a necesitar, los agrónomos utilizamos un factor que pocos conocen y pocos lo van a conseguir, pero necesitamos para riego de cultivo de hortalizas 5 litros por metro cuadrado, 5 milímetros de agua diario por metro cuadrado. No sé si se entiende. Un metro cuadrado necesita, para regar y tener éxito en un cultivo, 5 litros por metro cuadrado. En su estado más desarrollado. Cuando está pequeño, por supuesto, necesita menos, medio litro, 1 litro, a medida que va creciendo. Pero cuando uno calcula cuánto agua necesita para regar un cultivo, yo sé primero es calcular cuánta agua tengo, y según cuánto agua tengo, sé cuánto puedo regar, cuánto cultivo puedo sembrar. Dime cuánta agua tiene y te diré cuánto puedes sembrar. Y entonces el cálculo es muy fácil, son 5 litros por metro cuadrado, porque tú puedes tener suficiente para regar cuando está pequeño, 100 hectáreas, pero resulta que tú tienes agua solo para 20 hectáreas. Cuando está desarrollado, entonces todo lo demás lo vas a perder, porque no vas a tener agua para regar. Esos son 5. Cuando hablamos de grama, que es una de las cosas que vi que les interesa más a ustedes, ya no son 5 litros, porque la grama requiere mucho menos, requiere solo 30 centímetros de humedad. Ya yo pudiera decir con 2 litros es suficiente, ¿no? De agua por metro cuadrado, 2 milímetros. De tal manera que tú calculas cuánto necesitas semanal o mensual o anual, y cuánto sería el tanque que tienes que tener para un periodo. ¿Cuál es el periodo más largo de sequía? 4 meses. Entonces, ¿cuánto es lo que tengo que tener para 4 meses? Y regar esto así.
yo lo puedo bajar a 1 litro, yo puedo racionar, que hace uno en época de escasez, raciona, ¿verdad? Lo puedes combinar con agua de pozo, que me dijiste que tenía. El agua de pozo deberías combinarlo con esta agua de lluvia. Mi técnica siempre ir reponiendo ese tanque de tal manera que la salinidad no sea importante. Cada vez es importante el dato de salinidad, porque quiero que entiendan que cada vez y hagan una prueba, pueden hacerla en el laboratorio de física, agarren un matraz de agua, utilicen 1 litro de agua, midan 1 litro de agua, lo usen en un matraz, empiecen a evaporar. Ya cuando esté a punto de secarse, bajen la temperatura para que no se queme la sal, no se les queme, hasta que se evapore lentamente ese poquito, y luego raspen eso que tiene ahí. Raspan y van a ver si, ajá, ¿y cuánto dio? ¿Una cucharadita o una cucharada grande? Pero nosotros hicimos esa prueba. Ok, eso, ¿qué significa eso? Visualmente ya ustedes pueden visualizar que cada vez que utilicen ustedes 1 litro de esa agua para regar el suelo, el agua se evapora, pero la sal no. O sea, cada vez que tú echas 1 litro, si es 1 cucharada, le estás echando 1 cucharada. Entonces tienes que esperar que llueva para lavar esa sal. Lo que usamos en agricultura, que no lo hay aquí, es un producto que se llama promisal. Promisal, que lo usan en Almería, que es que ellos riegan 1 semana con agua salobre y luego riegan con promisal en exceso, porque la promisal lo que hace es que disuelve esa sal y la lleva a profundidades más abajo de la zona radicular. Una vez a la semana hacen como otra vez borrón y cuenta nueva y otra vez empiezan. Ese es el sistema que han utilizado allá. Aquí no hay. Los gringos lo llaman, hay una marca, eso es una marca, hay una marca, Saleway, sal afuera, pues Saleway, echan Saleway. Yo utilizo, más primitivo, porque aquí no tenemos esos recursos, utilizo mucho humus líquido. El humus líquido funciona como un buffer, no sé si conocen el tema buffer, pero un amortiguador a la sal y permite un mayor equilibrio. ¿Y el humus líquido lo preparas tú o lo compras? No, lo compro. Todavía estamos en pequeño, pero sí asesoro a varias personas que lo hacen. Sí, ellos hicieron una investigación de cuál era la probabilidad de regar la cancha de fútbol con el agua de lluvia, y agarraron una parte del techo, de uno de los techos que tenemos nosotros, vieron cuánta agua producía pues la lluvia. Claro, lo hicieron en el mes de sequía, porque lo hicieron entre marzo y mayo, y ellos concluyen que no es viable. Claro, no es viable 100% del agua, no es viable en esa época, pero si tú le dices, ya va, es que yo no quiero el 100% del agua, yo la puedo mezclar con agua salobre, pero además en las épocas de verano todas las plantas sufren verano. Tú puedes reducir la cantidad de riego, o sea, lo tienes que regar óptimamente todo el año, porque las plantas tienen su periodo de riego. O sea, si tú tienes 2 litros por metro cuadrado, tú perfectamente puedes regar la planta 1 litro por metro cuadrado y le estás haciendo su verano a la planta, pero no tan intenso como cuando no hay lluvia. Y perfectamente. De hecho, Margarita no tenía agua de tubería hasta los 40. Margarita sobrevivió con agua de lluvia, administrando el agua de lluvia y el agua de las correntías, Sí, busquen un concepto, se llama uso consultivo. Cada cultivo tiene algo que se llama uso consultivo. Ese uso consultivo es las necesidades de agua del cultivo. Uso consultivo. Consultivo. Okay. Es la necesidad de agua de ese cultivo. Y uno hace un gráfico del uso consultivo en cada edad y a cada temperatura. Eso tiene, y entonces ustedes tienen que ajustar el riego a ese uso consultivo. Esa es la manera en que un agrónomo hace el cálculo de riego. Y con eso saben ustedes qué cantidad regar. Y bueno, aquí realmente en Guayamuní está en una zona que yo veo desde por la mar, vivo en un edificio y me permite ver, aquí llueve bastante. Aquí tienen ustedes mucho más lluvia que en Polamar. Están en ese aspecto, tienen bastante probabilidades. Una, para finalizar, pues creo que estamos finalizando. Oye, de verdad que aplaudo esta iniciativa del colegio. Uno de los
de los factores más importantes de aprendizaje es la investigación. Una de las fallas más graves que tiene el país es la falta de investigación. La investigación es fundamental para el desarrollo de una región, de un país. Este ejercicio que ustedes hacen, miren, créanlo, que eso les va a servir de herramienta para toda la vida. Los va a enseñar a observar, los va a enseñar a analizar, a diagnosticar. Si usted no analiza, no diagnostica, y si no tiene un diagnóstico no sabe qué hacer, no sabe qué solución aplicar. Lo que ustedes están haciendo es aplicando lo que estudian y buscando soluciones. ¿Y cuánta falta hace hoy en nuestro país eso? Un agradecimiento de parte de la Escuela del Manglar, de parte de la Escuela del Mariano P. González, de parte de nosotros. De verdad, muchísimas gracias y bueno, te mantendremos informado de lo que vamos haciendo. Okay. Muchísimas gracias, pues.